El robo. Estamos en primavera. El mes de mayo se acerca y Amaya Salvatierra empieza a pensar en los preparativos de su cumpleaños. Como todos los años, se dirige a El Lirio de los Valles, la casa solariega que posee en Lecumberri, en Navarra. El Lirio de los Valles es una magnífica residencia del siglo XVIII que pertenece a su familia. A Amaya le gusta pasar temporadas allí, pasear por el bosque y buscar muguet, una flor que le encanta, escasa en España y que crece en ciertas zonas del Pirineo. Son tan agradables esos paseos después del invierno de Madrid. Amaya se ocupa también del jardín que adorna cada año con plantas nuevas y flores insólitas, y además conoce las propiedades de cada una de esas plantas. Es ella quien se ocupa de hacerlas secar para preparar excelentes infusiones. Tomillo, romero, manzanilla, estragón, melisa. Ninguna planta tiene secretos para ella. Amaya posee incluso un pequeño huerto donde cultiva, entre otras cosas, frambuesas, su fruta preferida. Todavía falta una semana para su cumpleaños, pero Amaya quiere que todo esté perfecto, desde la decoración hasta la preparación del menú. Normalmente es ella quien se ocupa de confeccionar el menú, pues es una excelente cocinera. También es una perfecta anfitriona. Sus invitados siempre son muy bien acogidos. Esta buena convivencia le recuerda su infancia, cuando su abuelo reunía a toda la familia y organizaba grandes fiestas. Desgraciadamente, durante estos últimos años, las ocasiones de celebrar fiestas en familia han sido escasas. Las relaciones se han deteriorado, pero Amaya no ha renunciado nunca a la cita del mes de mayo. El viaje Madrid-Lecumberri ha ido bien. Perdida entre sus pensamientos, Amaya admira los paisajes apacibles de Navarra que le resultan tan familiares. A su llegada a la propiedad, Jorge, el guarda, sale a recibirla. Buenos días, señora, y bienvenida a El Lirio de los Valles, le dice. Jorge tiene el aspecto más bien preocupado, pero Amaya no se da cuenta de nada. Está tan contenta de encontrarse por fin en Lecumberri. Gracias, Jorge. ¡Qué sol! ¡Qué tranquilidad! Es el paraíso. Estaba impaciente por llegar, exclama. Señora, tengo que darle una mala noticia. Ha habido un robo esta noche y... ¿Un robo? ¿Estás de broma? Por desgracia, no. Parece ser que el sistema de alarma no ha funcionado y los perros estaban dormidos. Yo me encontraba en mi habitación y no he oído nada. Lo siento mucho. Esta mañana he encontrado la ventana de la cocina abierta y el cristal roto. Enseguida he pensado en un robo. Entonces me he dirigido precipitadamente al salón y he visto que faltaban los objetos de plata. No es posible. ¿Has llamado a la policía? Sí, señora. He llamado inmediatamente. 2 agentes han venido temprano esta mañana. ¿Y qué han dicho? Han dicho que debería pasar por la comisaría para poner una denuncia. Querían saber si tiene la casa asegurada. Por supuesto que la tengo asegurada. Me imagino que tendré que hacer un inventario de todo lo que ha sido robado. ¿Falta algo más? No. Los ladrones debieron tener miedo de ser sorprendidos y abandonaron la casa antes de terminar su trabajo. Mi plata. Le tenía tanto cariño. Era parte de la herencia de mi pobre abuelo. Era tan bueno, con todo lo que tuvo que soportar, con todas esas víboras en la familia. Lo siento mucho, señora. Ya conozco el afecto que le tenía a todos los objetos de plata, dice Jorge. Arturo, el mayordomo, y Nerea, el ama de llaves, se ponen a trabajar. Nerea deshace las maletas del ama de la casa y guarda los vestidos en su habitación. Arturo revisa las provisiones y comienza a preparar el almuerzo. Amaya está tan conmocionada que excepcionalmente desiste de prepararlo ella misma. Está esperando impacientemente a su marido, que debe llegar durante la tarde. Alberto está muy ocupado. Trabaja mucho y a menudo se ausenta por motivos profesionales. Pero por una vez ha decidido descansar un poco. Pasará pues algunos días en El Lirio con Amaya. A su llegada, Amaya le informa inmediatamente del robo. Alberto, estoy tan triste y además tengo que ir a la comisaría. Acabo de llamar a la compañía de seguros y me han pedido una copia de la declaración de robo. ¿Quieres acompañarme?
Claro que sí, cariño. Cuenta conmigo. Voy a llamar al técnico para cambiar la alarma, si es necesario. ¿Guillermo vendrá para tu cumpleaños? No lo sé. Me ha dicho que ahora mismo está muy ocupado. Guillermo, su hijo, vive en Barcelona, donde aparenta estudiar Derecho. Se trata de un chico bastante original, incluso extravagante. Tiene 22 años y, a decir verdad, no tiene ganas de estudiar. Su pasión por el teatro ocupa todo su tiempo y todos sus pensamientos. Actúa en una pequeña compañía teatral y los ensayos son más importantes que los exámenes. Parece ser que es un excelente actor, pero sus padres preferirían que obtuviese la licenciatura. ¿Vendrá a la fiesta organizada por su madre? ¿Quién sabe? Seguramente tendrá otras cosas que hacer. Sin embargo, sabe que a su madre le importa mucho que venga. Los invitados. Cuando Alberto y Amaya regresan de la comisaría, el señor Gómez, el técnico, ya tiene instalada una nueva alarma. Les explica a los propietarios y a Jorge cómo funciona. Esta alarma es más sofisticada que la precedente. Es muy sensible y se dispara si alguien intenta abrir una puerta o una ventana. La dejo en funcionamiento, pero les aconsejo cerrar bien las contraventanas esta noche, porque va a haber ráfagas de viento y la alarma podría dispararse. Ahora estoy más tranquila, dice Amaya. Muchas gracias. Ha sido muy amable en venir tan rápidamente. Es normal. Les dejo el código secreto que podrán modificar si lo desean. Por la noche, Alberto y Amaya se ocupan de hacer la declaración de robo para la compañía de seguros. El señor Sánchez acaba de telefonear, dice Alberto. Quiere rápidamente la lista de los objetos robados. Dice que es urgente, porque la suma a devolver es bastante elevada. Sin lugar a dudas, son desconfiados los del seguro. Siempre están sospechando que se trata de falsos robos. No te preocupes, dice Amaya. Ya he hecho la lista. La imprimo y te la muestro. En caso de olvidar algo... Afortunadamente, Guillermo tomó fotos de la plata el año pasado. ¿Tú que decías que era perder el tiempo? Es verdad. Por una vez, Guillermo tenía razón. Tengo que enviar las invitaciones para mi fiesta de cumpleaños. La fiesta es dentro de pocos días. Pobrecilla. Con toda esta historia del robo, no hemos tenido tiempo de hablar de tu cumpleaños. ¿A quién vas a invitar? La época en la que Amaya invitaba a unas 30 personas ya pasó. Por el momento prefiere pasar su cumpleaños en compañía de su familia y de sus amigos más cercanos. Amaya desea invitar a Felipe Hernández, el socio de su marido, y a su esposa Virginia. Alberto y Felipe son copropietarios de una cadena hotelera, pero últimamente sus relaciones están un poco tensas a causa de la mala gestión de Felipe y de sus numerosos errores de tasación. Además, Felipe es hipocondríaco. Siempre cree estar enfermo y se lamenta permanentemente. Pero Amaya aprecia mucho a Virginia. Se conocen desde hace años y comparten la misma pasión por la naturaleza y la buena cocina. Sabes que ya no soporto a Felipe, exclama Alberto. Ya lo sé, pero haz un esfuerzo. Felipe es tu socio y Virginia es mi amiga. Alberto, que no sabe decir que no a su mujer, termina por aceptar. Amaya ha invitado también a su primo Pedro Baena. Acaba de regresar de Canadá, donde ha vivido durante 10 años. Antes de partir, él también era socio de Alberto, pero lo abandonó todo por una joven canadiense de la que se enamoró perdidamente. Ahora, después de divorciarse, ha decidido regresar a España. Me pregunto a qué ha venido España, dice Alberto con cierta irritación. Tu primo no sabe más que causar problemas. En efecto, cuando se marchó no faltaron los problemas. Alberto y Felipe se encontraron de la noche a la mañana con un socio menos y con graves problemas financieros. Estuvieron al borde de la bancarrota. Ya sé que tiene defectos, dice Amaya. Pero es mi primo. No le he visto desde hace 10 años. Me parece normal invitarle. Además, después de todo, esta casa es un poco suya. También voy a invitar a Sofía y a Pablo. Sofía es la mejor amiga de Amaya. Se conocen desde la escuela primaria. Desde hace algunos años, Sofía vive en Santander con su marido Pablo, un especialista en dietética. ¿Sofía? ¿Es tan cotilla? Pero bueno, es porque al no vernos con frecuencia tenemos tantas cosas que contarnos.
Y su marido, el doctor Domínguez, con sus manías sobre la alimentación. No lo soporto. Exclama Alberto. Ten en cuenta que va a hacerse amigo de Felipe. Un médico y un hipocondríaco. Tendrán al menos cosas que contarse. ¿Y quién más? No, creo que... Amaya no tiene tiempo de terminar la frase. Un ruido terrible proveniente del despacho la interrumpe. Se dirige corriendo hacia allí para descubrir que un espejo grande, al cual tenía mucho cariño, acaba de desplomarse. Hay trozos de cristales por todas partes y la ventana está abierta. ¿Quién ha dejado la ventana abierta? ¡No es posible! Exclama Amaya. Además del robo, ahora esto. ¡Nerea! Soy yo quien ha abierto la ventana hace un rato. Dice Alberto. ¿Has puesto ramilletes de muguet por todas partes? Son mis flores preferidas. Ya lo sé, pero soy alérgico al muguet. ¿Lo has olvidado? Amaya ya no le escucha. Entre el robo, la plata, el espejo, la alarma, de repente exclama. ¡La alarma! ¡No se ha disparado! ¿La has desconectado? No, hace ya un buen rato que Arturo y Jorge se han acostado. Y no creo que Nerea sea capaz de desconectarla. Además, les hemos dicho que no toquen nada. No comprendo nada. Yo tampoco. Mira, vamos a acostarnos. Estoy cansada. Este día ha sido largo y agotador. Tienes razón. Mañana volveré a llamar a Gómez. Todavía más problemas. Hacia las 11 de la mañana, el técnico se presenta en el Lirio de los Valles. Alberto le explica que la víspera por la noche la alarma estaba activada, que abrió la ventana del despacho, pero que la alarma no sonó. Jorge, Nerea y Arturo aseguraron no haber tocado nada. Concluye Alberto. ¿No se fue la luz? Pregunta Gómez. Vamos a ver. Pues no. Me habría dado cuenta. Dice Alberto enfadado. Escuche, no sirve de nada discutir. Mira a ver qué le sucede. La alarma es nueva. Debe funcionar. Al cabo de 10 minutos, el técnico regresa. La he comprobado varias veces y funciona muy bien. No entiendo qué ha podido suceder. Alguien ha debido desconectarla sin querer. No veo otra explicación. Bueno, voy a cambiar inmediatamente el código secreto. Pero estoy seguro de que son sus alarmas las que tienen problemas. Por cierto, no le pagaré hasta estar seguro de que funciona correctamente. Lo comprendo. Espero entonces sus noticias. Hasta la vista. Durante los días siguientes, Amaya está muy ocupada con los preparativos de su fiesta de cumpleaños y ya no habla de la historia de la alarma ni del robo. Le gustaría que la fiesta tuviera lugar en el jardín de la casa, pero según el parte meteorológico el tiempo no va a mejorar. Hay riesgo de lluvia. Decide entonces que la fiesta tendrá lugar en el salón que da a la terraza. Si hace buen tiempo, podrán eventualmente tomar fuera el aperitivo. Los invitados han confirmado su asistencia. Se quedarán durante todo el fin de semana. Amaya prepara el menú con Arturo. Mariscos de entrante. A continuación, trucha a la navarra acompañada de pimientos del piquillo y pollo al chilindrón. Y de postre, espuma de limón y tarta de Santiago. Los invitados son muy sibaritas y Amaya no quiere decepcionarles. Ha previsto incluso un menú dietético para Pablo. Pescado al horno y espárragos de Tudela. Pero nada de postre. Peor para él. Nerea, hay que preparar las habitaciones, pasar el aspirador, limpiar los cristales, hacer las camas. Todo tiene que estar perfecto. Bien, señora. ¿Ya ha decidido dónde dormirán los invitados? Felipe y Virginia dormirán en la habitación verde. Pablo y Sofía ocuparán la habitación azul. Es tan romántica. Y mi primo dormirá en la habitación amarilla, al fondo del pasillo. Detesta que le molesten cuando duerme. Es la habitación que ha hecho insonorizar para su hijo, ¿verdad? Sí, otro gasto inútil. La pasión de Guillermo por la batería solamente le dura unos meses. ¿Guillermo va a venir, señora? Nerea, me preguntas cosas a las que no sé qué responder. En todo caso, espero que venga. ¿Preparo su habitación? Sí, nunca se sabe. Y no olvides poner un bonito ramillete de muguet en cada habitación. Bueno, te dejo trabajar. Voy a ver qué hace mi... Amaya no tiene tiempo de terminar la frase. Alberto está delante de ella, sin aliento. ¿Qué pasa? Pregunta Amaya. Pareces nervioso. No has tocado la alarma, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque he querido activarla y cuando he llegado, la caja estaba abierta.
y los hilos desconectados. Gómez tenía razón. La alarma funciona y por lo visto eso le molesta a alguien. Dice Amaya. ¿Pero a quién? Jorge estaba conmigo y Arturo se fue a hacer la compra. Ay, no entiendo nada. Ya nos han robado. ¿Qué interés tiene sabotear la alarma ahora? Quizá habría que llamar a la policía. Dice Nerea. ¿La policía? ¿Estás de broma? Exclama Amaya. Si descubren que la alarma no funciona y se lo dicen a los del seguro, corremos el riesgo de no ser indemnizados. Mi esposa tiene razón. Dice Alberto. Primero voy a telefonear a Gómez y a hablar con él. Amaya sale a dar una vuelta para relajarse un poco. Cuando regresa, lleva un bonito ramo de flores silvestres y de muguet entre las manos. Ah, ¿qué sería de esta casa sin mis flores campestres y mi muguet? Se pregunta. Una cena muy lograda. 2 días después, los Salvatierra reciben la visita del señor Sánchez de la compañía de seguros. Ha venido a constatar los destrozos y a verificar el sistema de alarma que Gómez, el técnico, ha vuelto a reparar. Tasa el valor de la plata que Amaya aseguró hace algún tiempo. La suma es considerable. Hacia las 11 de la mañana todos los invitados han llegado. Jorge se ocupa de los equipajes y Nerea les acompaña a sus habitaciones. Solamente falta por llegar Guillermo. El aperitivo es una buena ocasión para permitir conocerse a los invitados y para distender un poco el ambiente. Entonces, Amaya, ¿qué historia es esa del robo? Pregunta Sofía. Alberto acaba de contarnos lo que ha pasado. Sofía, es horrible. Me han robado toda la plata. Sucedió la víspera de mi llegada. Estaba tan contenta de estar aquí. Esta noticia me ha inquietado. Me imagino lo desagradable que puede ser encontrar que han robado en tu casa. Añade Virginia. Sí, pero no pensemos más en ello y vamos a divertirnos. Al fin y al cabo, para eso estáis aquí. Venid, os voy a presentar a Pedro Baena, mi primo. Acaba de regresar de Canadá. ¿De Canadá? ¡Qué suerte! Exclama Sofía. Pedro, te presento a Sofía, mi mejor amiga, y a Pablo, su marido. Encantado. ¿Te acuerdas de Felipe y Virginia, verdad? Sí, claro que me acuerdo de ellos. ¿Qué tal, amigo? Ya veo que no has cambiado. Y tú, Virginia, siempre tan encantadora. Felipe, te presento al doctor Domínguez. Dice Amaya. No sé si ya os conocéis. No, pero me aconsejaste ir a su consulta por mis problemas de úlcera. Como sabes, soy muy fiel al doctor Fuster. Me diagnostica desde hace años y es muy competente. Por cierto, la última vez no me... Pedro, ¿y si nos cuentas lo que has hecho por Canadá? Exclama Alberto para evitar que Felipe comience a hablar de sus numerosas enfermedades. Por mí, de acuerdo. Podría hablaros durante horas enteras. Canadá es un país magnífico y los canadienses tienen una manera de vivir verdaderamente diferente de la nuestra. ¿Sabéis que en Montreal existe una ciudad subterránea? Amaya interviene. ¿Un aperitivo, Pedro? Por supuesto. ¿Qué pregunta? Responde sonriendo. Pablo, ¿te sirvo algo a ti también? Un zumo de frutas, gracias. Amaya le sirve una bebida a Pablo y después se dirige a su primo. Toma, tu vaso. Gracias, Amaya. Voy a ver a Sofía. Ven conmigo. Estoy segura de que se muere de ganas de preguntarte cosas. Está entusiasmada con nuestro primo de Quebec. Mientras Amaya y su primo se acercan a Sofía, Pablo le dice enfadado a su mujer. «Sofía, ¿qué haces? ¿Vienes?» Amaya intenta por todos los medios que la fiesta resulte agradable. Sirve bebidas, habla con todo el mundo, sobre todo con Felipe, que permanece un poco aislado. No parece sentirse a gusto. Intenta hacerle preguntas a Pablo, pero este último no parece tomarse muy en serio a este enfermo imaginario. La comida está exquisita, todo el mundo la aprecia mucho. Es Amaya quien ha cocinado todo y está muy orgullosa del resultado. Cuando llega el postre, Nerea apaga las luces para que su jefa pueda soplar las velas. Es un gesto simbólico lo que Amaya repite todos los años y al cual le tiene mucho cariño. Guillermo no está, ni tan siquiera ha telefoneado a su madre para desearle un feliz cumpleaños. Amaya intenta no pensar en ello. «¡Felicitaciones al chef!», exclama Pablo sonriendo. «Mi menú especial estaba delicioso». Sí, nos hemos chupado los dedos.
añade Virginia. Estaba realmente bueno. Dice Felipe. Únicamente Pedro no hace comentarios. Está pálido y no ha tomado postre. ¿Te encuentras bien? Le pregunta Alberto. No, no me encuentro muy bien. ¿Quieres algo para digerir? ¿Una infusión, quizá? Le pregunta Amaya. No, gracias, se pasará. Estoy únicamente un poco cansado. No he dormido mucho. ¿Estás seguro? ¿Puedo pedirle a Nerea que... No, no te preocupes por mí. Subo a mi cuarto. Voy a descansar un poco y se pasará. De acuerdo, pero no dudes en llamarme si necesitas algo. Gracias, Amaya. En cuanto Pedro desaparece, Sofía le dice a Amaya. Creo que simplemente ha bebido demasiado. No se ha separado del buffet durante el aperitivo y creo que en la mesa no ha bebido ni una gota de agua. Es una pena. Parece que no le has quitado la vista de encima, le dice Pablo a su mujer. Es alcohólico y además quieres que le compadezcamos. Antes de que la conversación se transforme en discusión, Amaya propone a sus amigos tomar el café en el salón.